Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. En el día de hoy estamos de vuelta en el canal con un nuevo video de tácticas. Un video que será el cierre de esta sección porque, como ya habrán visto en el título del video, hoy tendremos la cuarta y última parte de las 3 mejores tácticas del 2022. Una serie que ha recibido el mayor apoyo en el canal y que por eso le pongo muchísima dedicación a estos videos, y por lo cual será una serie que continuará en el 2023. Como sabrán, este video trata de las 3 mejores tácticas que usé en los últimos 3 meses, así que hoy les mostraré lo que más me ha funcionado en estos últimos meses del año. Antes de seguir con el video de hoy, no olviden darle like y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No cuesta nada y con ese mínimo esfuerzo de su parte me motivan a seguir subiendo videos y haciendo que el canal siga creciendo. También les recuerdo que el canal cuenta con Discord para aquellos que quieran unirse. Solamente deben ingresar en el enlace que se encuentra en el primer comentario. Dicho todo esto, vamos ahora sí con el video de hoy. Bien, vamos rápidamente ya con la primera de las 3 tácticas que mostraré en este video. Y nuevamente, como en videos anteriores, tocará hablar de una 4-3-3. Una 4-3-3 que puede ser usada tanto con la A como con la B, dependiendo de las alineaciones que enfrentemos. Esta 4-3-3 la he utilizado en la final del CNA y en alguna que otra liga normal o amistosa, ya que he jugado bastante poco a nivel competitivo en esta última parte del año, salvo una final a nivel individual y sí otra a nivel grupal. Volviendo a la 4-3-3, si bien no pude jugarla con un equipo de full posiciones específicas, lo ideal sería que lo puedan completar. Como digo casi siempre en las tácticas ofensivas, creo que usarla con todos en sus posiciones le da cierto plus de efectividad a la alineación. Sobre todo a esta 4-3-3, que cuando domina no es tan efectiva, pero cuando no domina saca su mayor efectividad. Una 4-3-3 que he utilizado siempre en condición de local ante todo tipo de alineaciones, como ser la 4-5-1, 5-4-1, 4-2-3-1, 4-4-2, 4-3-3, 5-3-2, 5-2-3, 5-3-1-1 y 6-3-1. Ante la mayoría es preferible usar la 4-3-3B, pero ante las 4-2-3-1 y las de 5 y 6 defensas recomiendo la 4-3-3A, simplemente por un tema de efectividad que noté cambiando de una formación a otra. Por último, además de las posiciones específicas, como siempre recomiendo armar un equipo que cuente con el plus de nacionalidad, ya que cualquier bono extra le viene muy bien para lograr mayor efectividad. Si la juegan en formato nostalgia, esto no será un problema, ya que casi siempre se cuentan con equipos que están repletos de una misma nacionalidad. Bien, dicho todo esto, vamos entonces con las avanzadas de esta 4-3-3. En primer lugar, esta alineación se jugará con el estilo de juego por las bandas. En las tácticas en línea, únicamente la jugaremos con el apoyo de los delanteros al medio. Esto es lo que más me ha funcionado con las avanzadas que mostraré a continuación. También se las puede dejar a todos en su posición, que también funciona bastante bien con estas avanzadas. Bien, en cuanto al marcaje y al fuera de juego, esta 4-3-3 utilizará un marcaje zonal y no se utilizará el fuera de juego. Con respecto a la agresividad, les recomiendo usarla con brusco para jueces verde y celeste, agresivo para jueces amarillo, normal para jueces naranja y cuidadoso para jueces rojo. Siguiendo estas indicaciones, no creo que tengan problemas con las expulsiones. Y por último, en las avanzadas, esta 4-3-3 utilizará una presión de 68 encerrando los espacios, el estilo será ofensivo en 67 y por último la velocidad será de juego de pases rápidos en 67. Los 3 valores pueden modificarse en caso de que vean que les falte efectividad, pero siempre que sean entre los valores de 60 y de 70. Bien, ¿qué deben saber sobre esta táctica? Que es una táctica que utilicé bastante en la final del CNA como variante a la otra 4-3-3 y que seguí probándola en batallas de app y otras ligas normales. Una 4-3-3 que sacó muy buenos resultados ante rivales muy duros, a veces dominando y a veces siendo más efectivo que dominador del juego. Lo positivo de esta táctica es que puede pasar de la 4-3-3A a la 4-3-3B para buscar su mejor forma ante determinadas alineaciones.
en algunos casos rompiendo el cero de manera bastante prematura y en otros casos sufriendo hasta el final para marcar el gol ganador. Con esta 4-3-3 se ve lo último que he jugado en este año y me ha dejado buenas sensaciones, aunque siempre necesita de ciertos ajustes para rendir al máximo. Pero en líneas generales resulta ser una gran opción para enfrentar a cualquier tipo de alineación siempre y cuando se cumplan los requisitos explicados al inicio y que obviamente sea en condición de local. Así que sin dudas, esta es una de las grandes tácticas que he usado en este 2022. Bien, pasamos ahora a la segunda táctica que he estado utilizando en este último tiempo y que me ha rendido muchísimo a tal punto de lograr la gran mayoría de los triunfos en la final de un torneo internacional como lo es el CC, un torneo que ha finalizado hace semanas y que en unos días les traeré un breve resumen sobre mi participación en esa competencia. Pero volviendo a la alineación, esta fue la 4-5-1, una vieja confiable para mí que pese a que no la estuve usando mucho en meses anteriores, con los ajustes que coloqué y que les mostraré en este video, me permitió tener la efectividad que estaba necesitando hace rato. Una 4-5-1 que se mostró fuerte versus tácticas de tirar desde lejos, bandas, pases y también contraataque, aunque en menor medida. Una 4-5-1 que al principio la jugué con 2 CCA por las bandas, pero al final de la liga terminé usando CI y CD, completando así un equipo de full posiciones específicas. De igual manera, no noté diferencia alguna teniendo un equipo de 11 posiciones específicas a jugarlo con 10 o 9 en su posición, así que no es necesario que tengan eso muy en cuenta. Pero siempre se la ha jugado con el plus de nacionalidad, ya que eso sí, sin dudas, que potencia muchísimo más a la táctica. De igual manera, en las 4-5-1 no resulta vital jugar con estos plus porque la táctica funciona muy bien de todas formas. Bien, dicho esto, vamos entonces con las avanzadas para esta 4-5-1. En primer lugar, esta alineación se jugará con el estilo de tirar desde lejos. En las tácticas en línea la vamos a jugar con el apoyo de medios a defensa, ya que es lo más seguro en este tipo de alineaciones. En cuanto al marcaje y al fuera de juego, esta 4-5-1 utilizará un marcaje zonal y no hará uso del fuera de juego. Con respecto a la agresividad, dependerá lógicamente de su criterio y del árbitro del partido, pero generalmente, como aconsejo siempre, podremos usarla en brusco para jueces verde y celeste y en ocasiones también en amarillo, aunque generalmente recomiendo para mayor seguridad usar agresivo para jueces amarillo y también para jueces naranja y normal únicamente para jueces rojo. Y yendo ahora sí a las avanzadas de esta 4-5-1, la alineación utilizará una presión baja en defensa profunda con un número base de 32. Tendrá lógicamente un estilo defensivo en 29, que es el número que más me gusta o que considero más efectivo entre el rango del 20 al 30, y la velocidad será de juego de posesión en 59. Bien, ¿qué deben saber sobre esta táctica? Que es una táctica que básicamente logró los mejores resultados en una competencia internacional que jugué hace poco. Una táctica que se mostró bastante sólida a nivel defensivo y que no ha perdido partidos salvo por alguna roja antes de los 10 minutos. Por todo lo demás, siempre ha marcado y no ha recibido goles. Como dije anteriormente, no noté diferencias de jugar con un equipo full posiciones específicas, quizás un poco más de dominio, pero la efectividad ha sido la misma. Entre las victorias más interesantes que tiene esta 4-5-1 están dos que han sido a managers de grupos que están dentro del top 5 del ranking de batallas de app. Así que claramente han sido rivales de gran nivel los que han sido derrotados. Así que en líneas generales, esta 4-5-1 es una gran opción para aquellos que no quieran arriesgar tanto y llevarse los 3 puntos con lo justo y necesario, dominando a su rival o apelando a su efectividad, lo que les permitirá ganar cualquier partido sin importar quién sea su rival. Bien, la última de las 3 alineaciones de este video será la 4-2-3-1. Y si bien tenía pensado subir una 5-3-2 o 5-2-3, como no ha cambiado mucho la que usé en el video anterior, preferí subir esta 4-2-3-1 que si bien no ha tenido enfrentamientos ante rivales muy duros, creo que puede dar que hablar de acá al inicio del 2023, ya que empieza a mostrar cosas bastante interesantes desde fines del mes pasado hasta el día que grabé este video. Una 4-2-3-1 que específicamente se está mostrando fuerte ante las tácticas de pases y de bandas, pero que también me ha rendido ante las de tirar desde lejos y de contraataque.
Hasta el momento la he utilizado en terrenos neutrales y de visita, donde no ha perdido y sus resultados han sido muy buenos. Al igual que la 451, no necesita de un equipo full de posiciones específicas para rendir mejor, pero si logran hacerlo seguramente tendrá un mínimo pero considerable plus. Lo que deben tener sí o sí en un equipo es al menos 6 jugadores de una misma nacionalidad, ya que esa diferencia sí se nota en términos de control sobre el partido. Bien, dicho esto, vamos entonces con las avanzadas de esta 4-2-3-1. En primer lugar, esta 4-2-3-1 se jugará con el estilo de tirar desde lejos. En las tácticas en línea, nuevamente repetimos la lógica de la anterior alineación y solo emplearemos el apoyo de medios a defensa. En cuanto al marcaje y al fuera de juego, esta 4-2-3-1 utilizará un marcaje zonal y no hará uso del fuera de juego. En cuanto a la agresividad, esto como siempre dependerá del árbitro del partido, pero generalmente la jugaremos con brusco para jueces verde y celeste, agresivo para jueces amarillo y naranja y normal para jueces rojo. Y en las avanzadas, esta 4-2-3-1 utilizará una presión de 67 encerrando los espacios, el estilo será defensivo con un número base de 25 y la velocidad será de juego de posesión en 47. Bien, ¿qué deben saber sobre esta táctica? Que es una táctica que he estado utilizando desde el mes pasado, primero con algunas pruebas y luego sí sosteniendo las avanzadas que mencioné anteriormente. Desde allí, la táctica no ha perdido y ha mostrado unos resultados muy buenos tanto en estadísticas como en términos de efectividad. Mucho dominio de esta táctica sobre los estilos de bandas y de pases, incluso con equipos inferiores en valor, lo cual es muy interesante mencionar. Asimismo, también se ha mostrado muy bien ante las tácticas de 5 defensas, a las cuales ha dominado muy bien y les ha ganado por al menos 2 goles de diferencia. Si bien no deja de ser una táctica en pruebas y que seguramente la tengan muy en cuenta para alguna competencia de la comunidad, me parece que ya ha mostrado buenos rendimientos para compartírsela a ustedes y que puedan aprovecharla mientras siga rindiendo y no necesite de ajustes, algo que siempre suele suceder. Pero en líneas generales, considero que esta 4-2-3-1 es una táctica muy confiable en estos momentos y que viene rindiendo bastante bien. Y sin dudas que ha sido una de las mejores tácticas que he usado en estos últimos 3 meses. Bien gente, hasta acá llegó el video de hoy. Si les gustó este video déjenle un buen like y si son nuevos por aquí pueden suscribirse para apoyar al canal. Y claro, si les gusta el contenido. Ojalá en 2023 esta sección siga teniendo el mismo apoyo que ha mostrado en este año. Próximamente se vienen un par de resúmenes que me han quedado pendientes y quizás algún que otro video antes de que termine el año. En fin, eso fue todo por hoy. Un saludo, cuídense y buenos juegos.